Porque creo que hay muchas cosas de las que hablar, que afecta a mucha gente, porque bajo el paraguas de los autónomos en este país somos muchos. Hay 3.200.000 autónomos y si contamos a su familia, sus empleos, etcétera, etcétera, hablaríamos de una gran parte de nuestra sociedad. Yo en primer lugar quiero agradecer a Arturo Casino y a toda la Junta Directiva de la Asociación de Asesores Fiscales la invitación que me vuelve a cursar. Verdad que para nosotros, con ello, no solamente como autónomo, siempre lo he dicho, detrás de un autónomo siempre tiene que haber un asesor, un graduado, un gestor, alguien que ayude. Pero es verdad que en el ámbito de la colaboración que tiene ATA con la Asociación de Asesores Fiscales es algo importante y por eso quiero resaltarlo. De autónomos se habla mucho. Yo a veces lo digo, hay que hablar menos y hacer más. Pero habitualmente de autónomos hay mucha gente que habla sin haber pagado una nómina y sin saber lo que es un autónomo. Cuando hablamos de autónomos, y a mí me pasa en muchas ocasiones, hemos de tener en cuenta que los autónomos es un colectivo muy heterogéneo y muy disperso. Dentro de esos 3.200.000 autónomos, el 55% hacen su labor en un ámbito, entre comillas, no de grandes ciudades. Muchos de ellos, el 40%, en un entorno rural. De esos autónomos que hablamos, ustedes habrán oído tantas y tantas veces que bajar el impuesto de sociedades. Solo 1/3 de los autónomos tributan el impuesto de sociedades. El 60% está en estimación directa o está en estimación objetiva. Pero hablamos también del empleo que generan los autónomos. La mitad de los autónomos en España no tienen trabajadores. En España solo hay 4.450 empresas, 4.450 empresas de más de 250 trabajadores. Solo hay pues 3.190.000 autónomos que como mucho tienen 5 trabajadores. Esa es la realidad de nuestro tejido empresarial. El 82% son autónomos que tienen entre 0 y 2 trabajadores. Mayoritariamente se concentran en una edad de 40 y 54 años, aunque no he de despreciar decir que hay casi 550.000 autónomos que tienen menos de 40 años y 550.000 que tienen más de 55. De los autónomos personas físicas y no societarios. Es decir, de los 2 millones de autónomos personas físicas que hay en nuestro país que no son societarios, 1 millón se concentran entre mayores de 550.000 mayores de 55 y otros 550.000 menores de 40. Y en torno a 1 millón están entre 40 y 54 años. Estamos en la Semana de la Mujer. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer. En España prácticamente ya el 35% de los autónomos son mujeres. Nuestra tasa de emprendimiento femenino de mujeres empresarias y autónomas supera la media europea. Y tengo que decirles que España ha recuperado en estos años el número de autónomas que había perdido durante la crisis. Es decir, ya hay más autónomas en España que en el año 2008. En cambio hay 200.000 autónomos menos. Pues claro, ustedes, como yo, están acostumbrados a oír hablar de autónomos y habitualmente la gente se queja de que nuestra cuota es muy elevada. Otros se quejan de la fiscalidad, otros de los módulos, otros de la protección social. Las quejas son muy variadas, pero no todo el mundo se queja de lo mismo. Cuando uno hace una encuesta y pregunta al colectivo de autónomos, ¿saben que no es precisamente la cuota de seguridad social lo que más le preocupa al autónomo? La mitad de los autónomos, más de la mitad, el 55%, su principal preocupación es el IVA. Qué duro es el pagar el IVA todos los meses, todos los trimestres. Otro, el impuesto de sociedades o el IRPF. 1 de cada 4 autónomos, el 26% aproximadamente, sus cotizaciones a la seguridad social. Pero claro, vuelvo a decir, hasta los propios autónomos tienen un desconocimiento de lo que es el autónomo. Qué pocos autónomos saben que nosotros no pagamos una cuota de 267 euros.
que no es una cuota fija. El autónomo cotiza sobre una base de cotización que oscila entre los 894 euros y la base máxima para este año en 3.700, el pico no me acuerdo, y en base a eso se cotiza el 29,8 o el 26,5 si tiene, no está dentro de lo que son las contingencias, la incapacidad temporal. Claro, eso sale una cuota de 267 euros. Cuando yo oigo hablar que hay que adecuar las cotizaciones a los ingresos, a mí me encanta porque suena muy bonito. Pero cuando bajamos a la realidad, resulta que, y aquí hay muchos asesores que saben de lo que hablo, en el año 2014, los rendimientos declarados a Hacienda por los autónomos, sin descontar la seguridad social, fueron de 12.200 euros al año. Claro, si cotizamos por 10.800 en la actualidad, si realmente cotizamos por lo que hay que cotizar, significará que al final nos van a pegar otros sablazos. Es verdad que en España hay 450.000 autónomos, según los últimos datos que tiene Hacienda, año 2014, que es la última declaración revisada. Es verdad que hay 450.000 autónomos que ingresan menos de esos 10.800 euros. Solucionémosle la vida a eso, pero no castiguemos al resto. Porque al final quien va a salir perdiendo son nuestras declaraciones. Y algunos saben de lo que hablo. Pero es verdad que si tú hablas con un autónomo que en estos momentos tiene 64 años y está cercano a la edad de jubilación, lo que le está preocupando es por qué no complementamos y poder compatibilizar el trabajo con la pensión, llegando al 100%. Si llegas a una mujer autónoma, en estos momentos, con una edad fértil, lo que le preocupa es que ser autónoma y madre tiene muy difícil conjugación. Y no por la conciliación, sino porque si tú estás en el negocio sola y tienes que dejarlo, es muy complicado. Y hay que facilitar. La conciliación yo siempre he defendido que es cosa de dos. Pero es verdad que hay otros caracteres de género que por el simple hecho de que solamente pueden ser madres quienes son, pues hay que ayudarle. Y por eso hay que facilitar la posibilidad de ser madre y autónoma y tener la maternidad y poder ser autónoma. Pero también hay otros autónomos del sector del transporte que ahora mismo lo que le preocupa no es que le bajen el impuesto de sociedades, sino mantenerse en el sistema de módulos. Y hay otros autónomos que lo que quieren es ampliar su negocio y tienen una licencia atascada desde hace más de 4 meses, o 5 meses, o 6 meses, o como un amigo mío, 18 meses en el ayuntamiento de Vejer de la Frontera, esperando que le den una licencia. Bien, como digo, la heterogeneidad del colectivo es tan amplia que si aquí hay algún taxista, en estos momentos no le preocupa tampoco de lo que estamos hablando. Su preocupación son las multinacionales, Uber, etcétera, etcétera. El colectivo de autónomos es muy heterogéneo y muy disperso, por eso es muy difícil acertar. Es más, si tuviéramos un comerciante que está al lado del Corte Inglés, de Novo Centro, su preocupación no era que se abrieran los fines de semana. Estoy convencido que muchos comerciantes lo que les preocupa es los horarios comerciales. En ATA es muy complicado conjugar todo eso. Por eso cada vez que tenemos que sentarnos con quien tiene la capacidad de legislar o tiene la capacidad de ejecutar, es muy complicado trasladarle cuáles son las necesidades de los autónomos. A veces son contrapuestas unos con otros. Le puedo decir que en mi organización conviven, por un lado, los taxistas y las empresas de alquiler con conductor. Oiga, eso es complicadísimo. Viven los comerciantes que tienen comercios dentro de centros comerciales y los comerciantes como son unión gremial de aquí de la Comunidad Valenciana. Qué difícil es conjugar muchas veces las necesidades de uno y de otro. O por ejemplo, los transportistas que quieren seguir manteniendo los módulos y hay otro tipo de transportistas que le hace daño que unos transportistas mantengan el sistema de módulos porque dicen que hay una competencia desleal. Entonces, miren, cuando te llega y te dice ¿qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito?
es complicado. Por eso hemos conseguido consensuar una serie de medidas, muchas de ellas se han tomado en la anterior legislatura, otras se están promoviendo en esta. Les tengo que avanzar que la primera ley que va a salir esta legislatura va a ir dedicada a los autónomos. Yo tengo que agradecer la presencia de Fernando Giner, de Ciudadanos. Ha sido Ciudadanos quien ha impulsado, junto con el acuerdo que llegó con el PP, en su momento con el PSOE, pero también, cuidado, con la toma en consideración de todos los grupos, que la primera ley que se está debatiendo y que se va a aprobar esta legislatura, y así lo espero, va a ser una ley dedicada a los autónomos. Una ley de medidas urgentes que recoge, oye, las quejas que tenemos siempre que nos afectan a todos. Le he hablado del tema de la mujer, le hablo otras cosas que en nuestro día a día nos encontramos, Arturo y yo, esos autónomos que se dan de alta, pues tal día como hoy. Y resulta que le están cobrando desde primero de mes sin haberlo trabajado. O que se dan de baja tal día como hoy. Y le están cobrando lo que le queda del mes, sin trabajarlo. O por ejemplo, un autónomo que cumple los 65 años y 4 meses tal día como hoy, si un asalariado fuera en caso de un asalariado, mañana tiene derecho a pensión. Desgraciadamente los autónomos no generaremos el derecho hasta el primer día del mes siguiente. A mí cuando me dicen que la protección social de los autónomos con los asalariados se ha equiparado, digo, pongo siempre ese ejemplo. Es una, idiotez, pero refleja que no somos lo mismo y que queda mucho por avanzar. Pero también, por ejemplo, que podamos cambiar de base de cotización, porque oiga, hoy cada día las actividades son más estacionales. Estamos en el arco mediterráneo, todos sabemos que el arco mediterráneo, cuando yo vivo en Jerez de la Frontera, estoy más en el Atlántico, pero allí cuando viene el sol, también el negocio en la primavera hace que bulla y que haya bastante negocio. Cuando vienen los fríos, se vende muy poco. Tú no puedes pagar la misma cotización a la Seguridad Social unos meses que otros. Si ustedes leen el periódico el lunes, yo me quedé sorprendido, ¿no? Cuando la Seguridad Social dice, y en esto voy a ser muy bruto, pero como yo soy, que no está de acuerdo en flexibilizar los recargos a los autónomos del 20%. Ya me gustaría a mí que los ayuntamientos de este país, que la Seguridad Social, cuando tiene que devolver la pluriactividad a aquellos que han cotizado por pluriactividad, que las comunidades autónomas de este país o que las diputaciones cumplieran la ley de morosidad que habla que hay que pagar en 30 días. Y si no pagan, que paguen un 20% de recargo. No lo hace nadie. Sin embargo, un autónomo, por cualquier motivo, fallo de la entidad financiera, fallo de los gestores, que podemos fallar, fallo de la remesa bancaria, fallo de la propia Seguridad Social, que hasta la Seguridad Social tiene un modelo de ingresos indebidos. Qué mal suena eso, ¿verdad? Ingresos indebidos. Nos llama sujetos pasivos. Ingresos indebidos, sujetos pasivos. Pues se despacha la Seguridad Social diciendo que no va a flexibilizar lo del 30%, lo del 20% de recargo por retrasarte 24 horas en pagar la Seguridad Social. Un recargo de un 24% es usura, es confiscatorio. Yo no conozco a nadie que por retrasarte 24 horas te cobre un 20%. Hay muchas cosas que cambiar, hay que mejorar la protección, hay que ampliar la tarifa plana. La tarifa plana ha funcionado, va muy bien. 1 millón de personas se han beneficiado de la tarifa plana. Hay muchos autónomos que me dicen, oiga, sí, pero esto es para nada más que para los que empiezan. Si yo lo que quiero es que los que empiezan estén de alta. Bienvenidos sean que se cojan a la tarifa plana. ¿Sabe usted que la tarifa plana ha hecho que 350.000 personas que estaban en la economía sumergida afloraran en la economía sumergida? Yo prefiero que estén con la tarifa plana que no estén sin pagar nada. Que más daño me hacen. Cuando uno oye que hay que eliminar trabas, ¿cuántos años llevamos escuchando esto, Arturo? Yo recuerdo que en el año 2003 Aznar prepara un paquete de medidas urgentes. Fue el momento que se establece la supresión del impuesto a actividades económicas, fue el momento donde se puso la baja por enfermedad del cuarto día, se reconoció también los riesgos profesionales. En aquel documento iba que se iba a poder crear una empresa en España en 24 horas. Han pasado 14 años y si alguien en España es capaz de crear una empresa en 24 horas, que me lo diga. En todas las políticas se habla de rebajar trabas y sigue habiendo las mismas trabas.
algunas las ponen más, algunas las ponen más. Hemos pedido a Hacienda que nos abra un carril, digo un carril de prisa, porque claro, algunos que estamos trabajando aquí hoy y que mañana a lo mejor llegamos a Jerez de la Frontera a la 1 de la tarde, si nos vamos al ordenador y abrimos, nos encontramos a lo mejor un comunicado de Hacienda. Y si es una cosa que tenemos que ir a recoger, nos dirigimos a la oficina de Hacienda y nos dice la oficina de Hacienda, hay que solicitar cita previa. Oiga, pero si el lunes a las 7 de la mañana cojo el avión. A veces queremos avanzar y ponemos trabas a la ciudadanía. Oiga, pongo esto un carril, ¿no? Para aquel que quiere, que viene aquí a Hacienda, que somos todos, a pagar o a gestionar un trámite, pero no pongamos más trabas. Yo me pondría a hablar de muchas cosas con ustedes. Yo no sé, Arturo, cómo estamos de tiempo, pero sí les voy a decir una cosa. ¿Vamos bien? Para que la vida de los autónomos y de la ciudadanía cambie, tiene que haber un diálogo de verdad. Un diálogo de verdad es cuando se escucha a ambas partes, a quien legisla y ejecuta y a quien representa, gestiona, paga. Ustedes saben por qué, y nosotros lo hemos sufrido en primera, nosotros y la Junta Directiva de la Asociación de Gestores, de Asesores Fiscales. ¿Ustedes se acuerdan que el día 2 de diciembre sale un decreto, Real Decreto, la ley medida urgente, entre comillas, se presenta en noviembre y hasta junio no va a estar. Pero a los 10 días de haber gobierno se ponen de acuerdo para suprimirnos los aplazamientos, para subirnos la cotización un 8% y para subir la base mínima del grupo 1 y otro grupo otro 8%. Es decir, para pagar más nos ponemos de acuerdo enseguida. Para ayudar a los autónomos llevamos retraso, que hasta junio no lo tendremos. Y digo esto porque a veces cuando no se escucha o no se habla o cuando se hacen las cosas sin consultar, pues ocurre lo que ocurre. Yo desde el día 13 de diciembre, y Arturo lo sabe, desde el día 13 de diciembre sabía que lo de los aplazamientos no se iba a producir. Incluso lo dije públicamente, pero claro, la gente no se lo creía. Tuvo que llegar el ministro y comparecer 2 veces para decir que los aplazamientos se mantenían para los autónomos. Pero también por no escuchar se llega a un acuerdo entre 2 partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, y deciden subir el salario mínimo, sin darse cuenta que la subida del 8% al salario mínimo ha significado que 500.000 de autónomos tengan que pagar más a la Seguridad Social. Nadie se dio cuenta en aquel momento. Si tuviéramos que solucionar la vida a los autónomos, harían falta muchos consejos de ministros y muchas páginas del BOE. Pero sobre todo escuchar mucho. El diálogo social es fundamental. Hay que darse cuenta que la vida ha cambiado. La vida ha cambiado y el mundo laboral también ha cambiado. Antes había unos agentes que estaban representados por los sindicatos y por las patronales. Hoy hay otros agentes diferentes que están dentro de la economía social, que son los autoempleados, etcétera, etcétera. Y hay que escucharlo. Porque no podemos tener ese modelo de diálogo social vintage del 78. La vida ha cambiado, esto es mucho más moderno. Eso estaba muy bien en su momento, dio sus frutos, pero hoy es otra cosa. Y hay que acostumbrarse a que esto es otra cosa. Hay que solucionar muchos problemas de la seguridad social que tiene el autónomo, eliminar trabas, la fiscalidad. Hay que aflorar la economía sumergida. Combatir la morosidad. O sea, no es posible que en este país, con los años que llevamos de la ley de morosidad, nos permitamos el lujo que el 90% de las administraciones públicas en España incumplan una ley. O sea, tener una ley para que nadie la cumpla es la ley que mayor número de insumisos tiene en nuestro país. Pero también hay que facilitar el emprendimiento y la segunda oportunidad. No puede ser que fracasar en España por parte de un empresario, por parte de un autónomo, sea llevar toda la vida colgado una matrícula que diga fracasado. Es inconcebible que en este país, si tú eres una empresa y tienes deudas con Hacienda de Seguridad Social, puedas tener quitas. Si eres un autónomo, persona física,
vas a llevar esas deudas para toda tu vida. Y tendrás que afrontarlas con tus ingresos presentes y futuros. Bueno, pues estas son las cosas que este país tiene que cambiar, ¿no? Yo sí tengo mucha confianza en los autónomos y tengo mucha confianza en el país. Los autónomos generamos el pasado año 70.000 empleos. Cada día hay más autónomos empleadores y más autónomos que generan empleo. 4 millones de empleos bajo nuestro paraguas. Pero es fundamental que si no se nos pone las herramientas necesarias para poder generar empleo, va a ser muy complicado. Yo cuando oigo hablar a mucha gente que hay que llegar a 20 millones de ocupados en el año 2020, yo les digo que para llegar a 20 millones de ocupados en el año 2020 tiene que haber 300.000 autónomos más en los próximos 3 años. Y eso les digo que no lo vamos a conseguir. Por tanto, dudo que lleguemos a los 20 millones de ocupados en el año 2020. No están las condiciones ahora mismo en nuestro país puestas para que España llegue a tener 300.000 emprendedores o autónomos más en los próximos años. Y siempre termino con lo mismo, pero es verdad que nuestra sociedad es una sociedad que está articulada en base a la pequeña empresa, a la mediana, y si a los autónomos, a los empresarios, a esos pequeños empresarios nos va bien, a toda la sociedad le va mucho mejor. Porque al final somos los que generamos empleo. Yo vengo de una provincia como es Cádiz, que se ha acostumbrado siempre a recibir con una alfombra roja a las grandes empresas. Se le ha subvencionado, se le ha ayudado. Cuando han necesitado dinero, se le ha vuelto a dar dinero. Cuando han chapado, se han llevado todo y han desaparecido. Los que están ahí todavía y seguirán estando son esos pequeños empresarios que a lo mejor no generan 400 empleos de golpe, pero sí generan 1, 2, 3 empleos todos los días. A veces da más miedo encontrarte un periódico, se han perdido 400 empleos, y encontrártelo en un día, que ver que en Valencia, en Alicante, en Castellón, puedan cerrar 100 empresas de 4 trabajadores o 100 actividades de autónomos de 4 trabajadores, que habitualmente es lo que cierran todas las semanas. Pero eso no asusta, porque no llena periódicos, ni ocupa portadas, ni abre telediarios. Muchas gracias. Con los 5 escasos minutos que nos quedan, ¿queréis alguna intervención? Me consta que Miguel me comentaba esta mañana que había algo que le preocupaba en relación con los autónomos. Recuerdo el céntimo sanitario, concretamente. Espera, que no te oyen. Un micro puede ser. Ahora mejor. Sí. Ahora, perfectamente. Con respecto al céntimo sanitario, que también sé que costó mucho por parte de vosotros, sabéis que últimamente se está ya emitiendo cartas por parte de la administración aprobando la definición del importe. Pues muy bien, ahora lees el escrito que te envía la administración con 2 consultas vinculantes bajo y te dice, te recuerdo que usted cuando lo pidió era una mercantil o era un autónomo en instalación directa, recuerde que se lo tiene que imputar ahora en este ejercicio, no en el ejercicio que lo cobras, sino cuando te lo aprueban, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, aquel que estaba en el régimen de módulos, en estimación objetiva, en aquel momento no tuvo la capacidad para poder reducir, ¿de acuerdo? Él pagaba por unos coeficientes, ahora, porque les han invitado a abandonar el módulo con los recortes que han habido en las limitaciones de calculación, o que no han podido mantener la estimación objetiva, resulta que está en estimación directa, y tiene que imputárselo. O sea, qué leñazo. En su momento no lo deduje, yo hoy me lo imputo. Y más lamentable todavía, si usted además tenía en aquel momento 63 años y de esa evolución y hoy está jubilado, se lo vuelve a imputar. Eso no es justo, Lorenzo. Yo no estoy. Porque además, si esto ocurre a la inversa, si estabas en estimación directa, que dedujiste el gasto y ahora estás en módulo, porque has tenido la fortuna de cambiar o porque te has quedado con un camioncito y cambias, no te lo imputes, que tú estés en el objetivo. Eso se puede hacer. Porque además cuando te envían la carta de la administración, te la envían solamente con las 2 consultas vinculantes que afectan a estimación directa y a sociedades. Pero no te envían las otras 2 que te hablan de la estimación objetiva. Bueno, yo... ¿Qué quieres que te diga? Es que cuando... Vamos a ver.
cuando tú te das con un muro, es muy complicado. El problema, lo voy a decir siendo muy suave, ¿vale? Porque a veces uno se tiene que morder mucho la lengua. En esto llevo unos pocos de años. Y el problema es cuando tú te enfrentas a alguien que cree que eres un defraudador nato. Y no me quiero calentar. ¿Vale? Y no me quiero calentar. O sea, el problema es que todavía en nuestra administración hay personas, muchos de ellos llevan en esos sitios con anterioridad a nuestro sistema democrático, aunque te parezca mentira, y muchos de ellos piensan que todavía el autónomo, o piensa que el autónomo de este país es una forma jurídica para defraudar. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, y esto me pasa muy a menudo, sí. Sobre todo me pasa con la seguridad social, cuando un secretario de Estado, un director general, te hace una diferencia entre las cotizaciones del autónomo y las cotizaciones del trabajador. Entonces tienes que empezar a recordarle a este señor, que se nota que no ha pagado nunca una cotización, que de qué bolsillo salen todas. Pues claro, yo entiendo que las cotizaciones del trabajador y la cotización del empresario, pero ¿de dónde salen todas? Porque salen todas del mismo bolsillo. Sí, cuando se dice un autónomo, es que un autónomo cotiza muy poco. Ahora estaría oyendo en esto de los pactos de Toledo, y dice, es que el autónomo cotiza muy poco, el asalariado cotiza más. Pero coño, ¿de dónde sale todo? ¿De dónde sale la del asalariado y la del autónomo? ¿No salen del mismo bolsillo? Cuando no paga más este lado, es porque no podrá, porque ya paga bastante en este, ¿no? O es que nadie quiere asegurarse su futuro. Es verdad que hay gente que no quiere pagar más, o que pudiendo no quiere, pero hay otros que no pueden. Con el céntimo sanitario ha pasado lo mismo. Qué fácil es. O sea, cuando, vuelvo a reiterar lo que hemos hablado antes, cuando hay que sacar un decreto que tiene afán recaudatorio, qué rápido sale. Cuando hay que sacar una ley de medida urgente, que lo que tiene es beneficio para el administrado, no hay prisa. Si ustedes ven, si uno le debe a la Seguridad Social un mes, no te preocupes que a los 15 días te llega la primera carta. Al mes la segunda, ya mismo te viene el embargo. Te la pasan por ejecutiva. Ahora estamos en plazo de solicitar a aquellos autónomos que quieran la pluriactividad. Bueno, solicitándolo ahora, con los sistemas informáticos que tenemos, la Seguridad Social, como muy pronto, nos contestará en julio, 4 meses, para devolvernos el 50% del exceso, que como muy pronto y con mucha suerte te lo pueden devolver en septiembre o octubre. No son las cosas iguales para uno o para otro. Pero vuelvo a decir, yo creo que Yo creo que llegará el día que la administración se dé cuenta de que hay que pensar más en los que pagan. En los que pagan. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Bueno. Lorenzo, gracias por tu presencia aquí con nosotros y continuaremos confiando, como desde hace muchos años estamos haciéndolo, porque prevalezca un poco el sentido común y la sensatez en aras de beneficiar a los autónomos y en realidad, en definitiva, a todos los contribuyentes, que hay muchos sectores que realmente lo necesitan, ¿eh? Muchas gracias.